Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias para dar lectura a la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, me gustaría que abran conmigo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. En el día de ayer fui señalado para compartir en el Congreso de Líderes y compartía este pasaje de la Biblia, ¿no? Y meditando hoy en cuanto a aquello que iba a compartir, pensé también en compartir con la congregación aquí. Así que si tienen su Biblia, me gustaría que abran conmigo 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice así la Sagrada Escritura y damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta aquí entonces la lectura de la Sagrada Escritura, y es bueno poder compartir la palabra de Dios. Yo meditando en estos días de algo que hemos venido hablando entre lo que es creer, lo que es conocer. Mirábamos cómo domingo pasado Juan, el discípulo amado del Señor, había visto que la tumba estaba vacía y todo estaba acomodado, pero dice que no entendía la Escritura. Pero él creía, dice. Creyó, pero aún todavía no entendía la Escritura. Y esa palabra, entender, tiene que ver con tener una comprensión
sobre lo que está escrito, tener un conocimiento aún más preciso de lo que está escrito. Así también el apóstol Pedro, cuando el Señor preguntó en cuanto a qué decían ellos, quién era él dijo: tú eres el Cristo, nosotros hemos conocido que eres el Cristo, y hemos creído y hemos conocido que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces podemos mirar, hermanos, que hay muchas personas que creen que hay Dios, pero todavía no le creen a Dios. Así encontramos un sinfín de personas dentro de la iglesia, ¿no?, que creen en Dios, pero cuando nosotros presentamos la Escritura, la Escritura dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y no pueden entender la Escritura, ¿no? Tan como el apóstol Juan, que veía que la resurrección se había dado, todo era evidente que Cristo había resucitado, pero todavía no podía entender la Escritura. Entonces hay personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y para nosotros es muy importante no solo creer en Dios, que hay un Dios, sino también creerle a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ¿cuál es más alto, el testimonio de los hombres o el testimonio de Dios? El testimonio de Dios. La Escritura dice: si recibimos el testimonio de los hombres, más alto que el testimonio de los hombres es el testimonio de Dios. Y 3, dice, son los que dan testimonio: el agua, el espíritu. Amén. El agua, la sangre y el espíritu. Dice, 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos mirar que Dios ha dejado testimonio en que todos nuestros pecados ya fueron lavados. Asimismo, cuando leemos la Escritura, a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la comprensión que es dada por medio de la fe. Cuando no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Ahí es otro nivel de fe, es otro nivel de la vida espiritual. Una persona que cree en Dios puede tener vida de creencia porque cree que hay un Dios, pero cuando empieza a creerle a Dios, entonces es como que pasa el Mar Rojo, ¿no? Y entra a la tierra de Canaán, la tierra de abundancia, de leche y de miel, ¿no? Dice que toda una generación se perdió por causa de ¿qué? De la incredulidad, pero tenía los testimonios de Dios. Dios estaba con ellos en el día como columna de nube, en la noche como columna de fuego. Cuando la columna se movía, Israel levantaba el campamento porque entendían que tenían que ir hacia otro lado. Cuando la columna se detenía en un lugar, volvían a armar campamento. Amén. Así también cuando la columna estaba sobre el tabernáculo, Moisés entendía que tenía que ir allí al lugar del tabernáculo. Amén. Y todo Israel quedaba mirando a ver qué era lo que iba a pasar. Amén. Y cuando entraba el sacerdote y así, ¿no? Constantemente ellos tenían el testimonio de que había un Dios. Pero dice que toda una generación no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no le creyó a Dios. Porque el oír no le fue acompañado de la fe. Entonces nosotros miramos y podemos ver que hay personas que están conectadas con Dios porque creen que hay Dios, pero al no creerle a Dios todavía no pueden entrar a la tierra prometida. Todavía no pueden entrar a la tierra que fluye la leche y la miel, a esa vida y vida en abundancia que el Señor ha prometido dar a los que en Él creerían. Amén. Si mis palabras permanecen en vosotros, si vosotros permanecéis en mí, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis al Padre y os será hecho. Amén. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no podemos desarrollar y crecer en cuanto al conocimiento del Señor? ¿Por qué? Porque todavía somos como niños espirituales.
Todavía estamos alimentándonos con la leche espiritual. Pero gracias a Dios que la leche espiritual que nos es dada no es una leche espiritual adulterada, ¿no? Sino que es la palabra así como nos fue enviada. La palabra así como nos fue enviada. Y siempre pedimos a Dios no alegarle, ¿no? Del argumento del hombre, del pensamiento del hombre, sino poder compartir la palabra como la recibimos. Entonces, cuando ese hermano o esa hermana empieza a creerle a Dios, ahí comienza a abrirse el entendimiento. Amén. Por eso el desarrollo para la vida espiritual no es para los pecadores. Los hermanos que todavía dicen que son pecadores, ¿cómo pueden desarrollar la vida de Cristo? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Ninguna, ¿no? Entonces, un hermano que todavía dice ser un pecador, que no entiende lo que es ser una nueva criatura, que no comprende que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas consigo mismo por medio del Señor Jesucristo, que no entiende que esto proviene de Dios, que no entiende que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar, porque una cosa es la justicia del hombre. La justicia del hombre es imperfecta. El ejemplo más claro, la cruz del Calvario. Dice que en la cruz el nombre del Señor fue escrito en latín, que era la lengua del Imperio Romano, en griego y fue escrito en hebreo, en 3 idiomas, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran esos 3 idiomas? ¿Quién representaba? A 3 grupos de personas que eran lo más influyente en la sociedad en aquellos días. Los hebreos con la religión verdadera, pero crucificaron al Cristo. Los griegos con la sabiduría, pero no reconocieron a aquel que venía para dar vida y vida en abundancia. Lo que era para su beneficio, lo que era para su paz, no lo pudieron reconocer. Amén. Y los romanos con su justicia, con su democracia, crucificaron injustamente y 3 veces dice que dio testimonio. No he hallado delito alguno, no he visto en él maldad alguna. ¿Queréis acaso que todavía os crucifique al rey de los judíos? Y sin embargo, a pesar de que el procurador no había visto en él delito alguno, lo entregó en manos de la muchedumbre para que se hiciera con él conforme la muchedumbre quería. Aún dijo, a mí no me respondes cuando no sabes que yo tengo autoridad para soltarte, para darte libertad. Jesús le dijo, no tendrías autoridad si no te fuera dada arriba. Pero para esto yo he venido y esta es mi obra. Entonces allí colisionaron las 3 culturas más importantes de aquel tiempo, la religión verdadera, la sabiduría de los griegos y la democracia y la justicia del Imperio Romano. Colisionaron con la cruz y todos ellos se mostraron defectuosos. Entonces la justicia del hombre es imperfecta, por más que aplique una ley santa, porque la ley moral de Dios, o la ley de Dios expresada en ordenanzas y mandamientos, es justa, es santa y perfecta, y el que cumple con la ley, por esa ley vivirá. Pero a causa de la debilidad de la carne, ningún hombre puede cumplir con la ley de Dios. Ningún hombre puede cumplir perfectamente esa ley. Por eso dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Una justicia completamente distinta. Una justicia que es por medio de la fe. Si es por la fe ya no es por obra. Porque al que obra se le cuenta como salario. Pero al que cree se le cuenta como esa fe, como justicia. ¿Por qué? Porque creyó aquel que es justo y que justifica al impío. Amén.
Entonces, cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, ahí se abre todo un entendimiento nuevo. Y verdaderamente es muy distinto, uno que muchas veces comparte con diferentes congregaciones, que siempre está escuchando de uno, que está escuchando con otro, compartiendo la fe. Es muy distinto escuchar a un pregonero de justicia, a un hermano, a un ministro que tiene los entendimientos abiertos, que le fue dado entendimiento por medio del creer, a un hermano o a un ministro que todavía no le ha sido alumbrado los entendimientos para creer que es justo. Es muy distinto. Viviana daba testimonio que tuvimos la oportunidad de estar en una célula y el pastor estuvo compartiendo sobre la justicia de Job, de quien Dios da testimonio. Pero una cosa era la justicia de Job, que estaba fundamentada en las obras que él hacía, en los continuos sacrificios que ofrecía, en estar siempre ocupado en cumplir y en obedecer, y otra cosa era el testimonio de Dios cuando decía acerca de él que era justo. ¿Por qué? Porque lo llevó mediante la exposición de la Escritura, llegando al capítulo 32, dice que Elías, un joven, escuchando a los 3 amigos de Job que lo condenaban, dice que se encendió en ira contra los 3 amigos de Job que lo condenaban a Job. Pero también se encendió en ira contra Job, ¿por qué? Porque Job se veía como justo y se justificaba a sí mismo y se veía más justo que Dios. Entonces, aún Job, que se veía justo, era condenable. Aún los que lo condenaban también era condenable. Entonces, ¿qué eres? ¿Cómo salía adelante? Si yo soy justo por mi obra, viéndome como justo, estoy condenado. Y si por el otro lado, los que me condenan, viendo de que no soy justo, está mal, entonces, ¿cómo se vive? ¿Dónde está la vida? Pero lo lleva al capítulo 42 y dice, de oídas hasta oía, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento, dice, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. Desechó su obra, dejó su naturaleza de hombre para apoyarse en Dios. Entonces un hermano le preguntó y le dice, pero pastor, Dios era el que dio testimonio que era justo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira a la humanidad, para no destruirnos, ¿cómo nos tiene que mirar? Porque la sangre de Cristo. Cuando nos mira por la sangre de Cristo, nos mira como justo. Pero esa justicia no es la justicia que procede del hombre, sino la justicia de Dios que testifica la ley y que testifica a los profetas. Entonces, cuando Dios dice que es justo, es porque lo está mirando por la sangre de Cristo. Pero permite la dificultad, ¿para qué? Para que Él deseche su propia justicia, para que Él se aborrezca a sí mismo y se pueda fundamentar en la justicia que es por medio de la confianza en Dios. Sin arrepentimiento no puede haber fe. Todo el que vive por su obra todavía muestra y da evidencia que no tiene verdadero arrepentimiento. Y no puede creerle a Dios. Por eso los que todavía hacen para santificarse a sí mismos, todavía los que hacen para verse como perfectos delante de Dios, los que todavía dependen de las obras para verse como justos delante de Dios, que muestran que no tienen arrepentimiento. Por más que vengan todos los días al altar a decir, ayer mentí, ayer codicié, ayer tuve pensamiento de lujuria, hoy me levanté teniendo esta maldad en mí, aunque se arrepienta de todas sus transgresiones, eso no es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es volverse a Dios, desechar la obra del hombre, como Job se arrepintió. Me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es el polvo? La naturaleza misma del hombre. El hombre fue creado del polvo de la tierra y al polvo volverá, ¿no es cierto? ¿Tiene un valor el polvo o usted lo barre y lo saca de la casa? Si tiene un valor lo acumularía en su casa, ¿no?
Pero cuando ve qué hace, lo barre, lo saca, lo sacude, quiere decir que no tiene ningún valor. Ni siquiera lo que produce la tierra tiene valor. Uno puede ver con mucho valor. Hoy llegamos y como tenemos algunas semillas arrojadas en el terreno de la iglesia, lo primero que fuimos a ver era si habían brotado estos días. Para nosotros tiene un valor, pero para Dios ese trabajo tiene valor. Ninguno. Si tuviera valor, hubiera recibido con agrado la ofrenda de Caín. ¿De dónde era la ofrenda de Caín? De los frutos de la tierra. ¿Y qué dice? Que no la vio con agrado. ¿Por qué no la vio con agrado? Porque ya estaba la tierra maldecida, produciendo cardos y espinos. Y el hombre con el sudor de su frente tenía que proveerse del pan, o sea, con su propio trabajo. Sin embargo, por el otro lado, Abel no ofreció del fruto de la tierra, ofreció oveja, ofreció sangre. La vida de otro ofreció. ¿Por qué habrá ofrecido la vida de otro? Porque entendía que su vida no tenía ningún valor delante de Dios. Cuando uno ofrece la vida de otro es porque a sí mismo se mira y dice, no, ¿qué voy a ofrecerme yo a Dios? ¿Qué voy a ofrecerme yo a Dios si mi vida no tiene ningún valor? Entonces ofrece la vida de otro. Así también Dios quiere que nosotros vivamos por Cristo, no por nuestra obra. No quiere que nos ofrezcamos nosotros, quiere que ofrezcamos el perfume grato, el olor fragante. ¿Cuál es el perfume grato? ¿Cuál es el olor fragante? La vida de Cristo. Él es perfume de vida. ¿Por qué Abel recibió su ofrenda, la recibió con agrado? Porque ofreció la vida de otro, la vida de una oveja. Ofreció la sangre de otro. Se menospreció a sí mismo. Digo, yo no tengo nada para darle a Dios. De mí no sale nada bueno. ¿Por qué? Porque yo ya estoy muerto en delito y pecado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ofrezco a otro. ¿Qué hizo? Tomó una oveja y se la ofreció a Dios. Y la recibió con agrado. ¿Por qué? Porque los animales no fueron maldecidos. Y su sangre es tan valiosa como la sangre de cualquier sacrificio. Por eso Dios como la sangre de cualquier sacrificio. Ahora, nuestra sangre no puede redimir a nadie. Hoy, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo está abogando por la humanidad. El hombre puede ser redimido por la sangre de Jesucristo. Pero llegará un día en donde los hombres se redimirán por su propia sangre. En la gran tribulación, ¿no es cierto? Que por su propia sangre. Y dice que la sangre de los mártires clama. ¿Hasta cuándo no nos hará justicia? ¿Por qué? Porque esperan la resurrección final. Donde todos los que por su propia sangre, por retener el testimonio del Cordero de Dios, por retener el testimonio del Cordero de Dios, sufrieron el martirio en la gran tribulación. Ahora, si yo sufro el martirio, no es mi sangre la que me redime, sino la sangre de Jesucristo. Pero cuando la iglesia sale del escenario de este mundo, los hombres se tendrán que redimir por su propia muerte, reteniendo el testimonio de Cristo. Por eso es que están clamando. Y ellos entran con palmas, como vencedores, pero no entran con corona, como la iglesia. Pero este es otro tema. Amén. Ahora nosotros estamos hablando de ¿qué? De que si una persona cree en Dios es algo bueno, es algo bueno. Pero ¿cómo puede ir creciendo en el conocimiento del Señor? Creyéndole a Dios. Cuando una persona le cree a Dios, ahí
empieza a tener otra experiencia, porque empieza a experimentar una vida que es una vida que está llena de virtudes, de atributos. Cuando Pablo le habló a Filemón, le dijo, para que la participación de tu fe sea eficaz en todo el conocimiento de Dios, de todo el bien de Dios que está en ti, por medio de Jesucristo. O sea que cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, ¿qué es lo que empezamos a experimentar? La vida de Cristo, que ya no vivimos nosotros. Por eso Pablo, que explica estas cosas aquí en la carta a los Corintios, el amor de Dios me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, todos morimos con ese uno. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Lo explica, verso 14, verso 15, de 2 de Corintios capítulo 5. Entonces ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos por nuestra obra, ya no vivimos por nuestro trabajo. Mateo capítulo 20, verso 28, es un versículo tan repetido, pero tan mal interpretado, porque muchos dicen, así como Cristo, que no vino para servir, para ser servido, sino para servir, así tenemos que ser nosotros, servir. En realidad está hablando de Cristo, no está hablando de nosotros. Entonces, si Cristo vino para servir y no para ser servido, ¿por qué tanta gente se ofrece para servirlo a Cristo en vez de servirse de Cristo? ¿Por qué tanta gente se ofrece para servir a Cristo? ¿Y por qué tanto llaman a las personas adelante para que se ofrezcan para servir a Cristo? ¿Y por qué han salido tantos a servir a Cristo, creyendo que le sirven a Cristo, creyendo que le sirven a la justicia, cuya gloria es su vergüenza y cuyo Dios es su vientre? Trayendo tropiezo y apartando los oídos de la verdad. ¿O no cree que va a llegar aquel día en que muchos se dirán, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos? Son todos los que se ofrecieron y que cuando tuvieron un resultado se hicieron más vanagloriosos. ¿No sabemos que la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo? Si en algo me he de gloriar, no es de mí, sino de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque él entendía que si uno murió por todo, todos morimos en ese uno. ¿Para qué? Para ya no vivir por nosotros. Si somos competentes, no es por nosotros mismos, sino por la competencia que Dios nos ha dado. Entonces, cuando uno le cree a Dios, empieza a experimentar otras cosas, empieza a tener otro entendimiento, empieza a mirar la Escritura de otra manera. Empieza a descubrir las cosas grandes y ocultas que Dios se ha reservado para quienes, para los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas hay aquí, hermano querido, que son ocultas, pero que son verdades bíblicas y que por la gracia de Dios hemos ido comprendiendo y vamos comprendiendo? No que lo hemos alcanzado todo, pero vamos comprendiéndolo. Yo nos gozábamos con mi esposa cuando le veíamos a nuestro hermano explicar de esa manera. Claro, ¿cómo no lo iba a ver como justo? Si Cristo está desde antes de la fundación del mundo. Y la carta de Job, el libro de Job es más antiguo que el Génesis. Y encierra misterios. ¿Por qué fue introducido dentro del canon de la Biblia un libro que es más antiguo que el libro de Génesis? Porque encierra misterios. Y podíamos, claro, si Dios lo estaba mirando por la sangre de Cristo, por eso podía dar testimonio. ¿Pero por qué? Porque era un escogido, tenía plan y tenía propósito, iba a permitir. ¿Cuántos dicen, no, Dios permitió la aflicción para que se desarrollara la fe? Sí, pero la fe no se puede desarrollar si no hay arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente y no se aborrece como se aborreció Job, y se humilla en polvo y ceniza, tampoco va a poder desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque todavía vive por su obra, por lo que él hace, por lo que él puede.
después de que se arrepienta y se vuelva a Dios y se ve a sí mismo en polvo y en ceniza, usted mira, cuando se incinera una persona, ¿qué queda de la persona? La ceniza. Estaba clarito, me aborrezco a mí mismo. Da testimonio en el capítulo 42, Job. Ahora me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Esa es mi naturaleza. Después de ahí, todas las cosas le fueron restauradas y recibió mucho más de lo que tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas le fueron restauradas. Hasta los hijos y las hijas. Pero no le fueron dados al doble, ¿por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aún los primeros que perecieron no estaban muertos, estaban vivos delante de Dios. Por eso es que no se los dio al doble. Ahora, ¿cómo es que puede venir un hermano y explicar esas cosas y hay tanta gente que no lo ve? ¿Qué clase de entendimiento, qué clase de sabiduría? ¿La que te da el seminario bíblico, la que te da la mucha lectura, la que te da la mucha consagración? ¿Quién te da ese entendimiento? ¿Quién te da esa iluminación? ¿Quién te da esa luz? Para explicar y entender de esa manera. Me puedo asegurar que no es ni en muchos seminarios, ni en mucho estudio, ni la mucha ciencia, ni la mucha sabiduría, sino Dios. Y dice, cosas grandes y ocultas que no han subido en el corazón del hombre, ni han visto hombre alguno, son las que Dios tiene reservadas. Hay cosas que se revelan por fe y para fe. Pero la fe no se puede desarrollar hasta que no hay un arrepentimiento verdadero. Todo el que no tiene un arrepentimiento verdadero está como Israel dando vueltas en el desierto. Ni siquiera entró todavía a la vida y vida en abundancia que Dios prometió a los que creen en Él. ¿Y por qué yo puedo dar testimonio con tal vehemencia, con tal afirmación, con tal seguridad? Porque por la gracia de Dios pasé al otro lado. Y ahí está el conocimiento. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios y otra cosa es tener la experiencia de Dios, con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener experiencia con lo que Dios dice en su palabra, entonces vemos que Dios es veraz. Por la gracia del Señor pude pasar al otro lado, pude entrar a esta gracia. Por la gracia del Señor puedo decir que estoy firme por medio de la fe. Y por la gracia de Dios voy creciendo en el conocimiento del Señor. No que sea yo, sino que es Dios quien me tomó y quien me escogió. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿No dice así la Escritura? ¿Cómo sabemos quién es un escogido de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla de la fe de los escogidos de Dios. O sea que si los escogidos de Dios tienen una fe, quiere decir que primero tuvieron un arrepentimiento genuino. Aborrecieron su propia carne, aborrecieron su propia naturaleza. Entendieron que como Abel de sí mismo no podían entregar nada para Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Presentaron la vida de otro. ¿La vida de quién presentamos nosotros? La vida de Cristo. Presentaron la sangre de otro. ¿No dice que en la sangre está la vida de la carne? Al presentar la sangre de otro, ¿qué presentamos? La vida de otro. Y nosotros no nos hacemos presentes delante de Dios con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que presentamos la vida de Él. Por eso es que somos vistos como justos. Por eso es que somos hechos justicia de Dios en Él. Hecho, acabado. Cuando alguien hace algo que está hecho, está acabado. Otra palabra como esa, ¿cuál es? La de Efesios capítulo 2, verso 10, que dice, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras. Si usted va al significado de esa palabra hechura, significa un poema ya terminado, la obra de un artesano ya terminada. Cuando un artesano comienza una obra, ¿cuándo la termina? Cuando ya no le queda, no ve ningún otro detalle para ponerle, para hacerle, ¿no es cierto? Cuando no ve ningún otro detalle para hacerle, ahí la termina. Mientras está viendo detalles, ¿qué hace? El artesano sigue trabajando en la pieza. Cuando el poeta no ve ninguna estrofa más que ponerle, ¿qué hace? Lo da por terminado. Cuando el compositor de una pieza musical no ve ningún acorde, ninguna nota más que ponerle, ¿qué hace? Lo da por terminado. Mientras ve que puede hermosearlo, mientras ve que puede embellecerlo, ¿qué hace? Sigue trabajando en ello. No importa el tiempo que le lleve, sigue trabajando en ello. Pero cuando se da algo por terminado, quiere decir que está acabado en hermosura. Y nosotros estamos acabados en hermosura, en santidad, en justicia, en perfección. Estamos acabados en hermosura, en santidad, en justicia y en perfección. Eso es lo que testifica la Escritura. Ese es el testimonio que da Dios. Y si creemos al testimonio de los hombres, más alto que los hombres es Dios. Y sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz, para que en el día que sea juzgado, venza con tu palabra. En lo que nosotros estamos hablando no es palabra inflada, lo que nosotros estamos hablando no es palabra que sacamos de cualquier lado, lo que nosotros estamos hablando es la palabra que está en la Escritura, es la palabra que llamamos palabra de Dios. No hay engaño. No hay engaño, corrobórelo, lea la Escritura, mire si es así. Algunos dicen, no, pero no es así, no podemos interpretar fuera de contexto. ¿De qué contexto estamos hablando? Si hay pasajes que son tan simples de entenderse. Mateo capítulo 1, verso 21, dice, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Es difícil entender eso? Juan capítulo 1, verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es difícil entender eso? ¿Un Cordero que quita el pecado del mundo? Dando testimonio de Jesucristo. Si lo quita, ¿dónde está ahora el pecado? ¿No dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio? ¿Quién lo quitó? Cristo lo quitó. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Al quitar el pecado, quitó la muerte. ¿Y qué es lo que sacó a luz? La vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso le dijo a sus discípulos, id y predicate el Evangelio. El Evangelio es el arrepentimiento verdadero y el perdón de los pecados. Eso es el Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros hemos tenido 3 días en los que hemos estado mirando en profundidad lo que era el Evangelio. Hemos testificado también diciendo el Evangelio consiste en el mensaje de la muerte, de la resurrección y del advenimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los hombres necesitan tener esperanza, porque entre tanto que están en este mundo son peregrinos y son extranjeros. Entonces, al no vivir apegado a nada de este mundo, teniendo muchas veces carencia de las cosas de este mundo, ¿dónde va a poner su esperanza para ser feliz? ¿Dónde va a poner su esperanza para poder seguir hacia adelante? En el galardón que le espera, que Dios se ha reservado para todos los que aman su venida. Ahí está la esperanza del verdadero creyente, no las cosas de este mundo. Por eso es que es un error querer dominar el mundo, querer conquistar el mundo. El mundo pasa, sus deseos también. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entre tanto estamos aquí, somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no necesitamos ni dominar el mundo, ni conquistar el mundo, ni derrotar al diablo, ni hacerle guerra. Nosotros necesitamos creerle a Dios y anunciar este Evangelio.
como si Dios rogase por medio nuestro. Somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya reconcilió todas las cosas consigo mismo por medio del Señor Jesucristo. Ahora los hombres se tienen que reconciliar con Dios, dejando sus obras, dejando de vivir para sí mismos y vivir para aquel que murió y se entregó por ello. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios y otra cosa es conocer a Dios. No se le puede ir creciendo en el conocimiento del Señor si no le cree a lo que Dios dice. Por eso es que no hay desarrollo para la vida espiritual para aquel que dice que todavía es pecador. No hay desarrollo para la vida espiritual para aquel que dice que todavía es pecador. Y algunos dicen, sí, pero esa es una interpretación de los salvos siempre salvos, de la doctrina del salvacionismo. Puede decir lo que quiera, pero no está fuera de lo que está escrito. Si quitó el pecado, ¿lo va a ir usted a buscar para volvérselo a cargar? Después de la Biblia, el libro más vendido es El Camino del Peregrino, ¿no? Cuando se vio con la cruz, ¿qué es lo que le cayó de la espalda? Una bolsa. ¿Qué significa esa bolsa que le cayó? El pecado. Se despojó del pecado. ¿Por qué? Porque tuvo la revelación. El evangelista lo llevó a la cruz. El evangelista le mostró el camino y el maestro le señaló la cruz. Porque el evangelista hace el llamado a los perdidos. Pero los maestros esclarecen la escritura. Son dones diferentes. Un verdadero maestro de Dios no oscurece la escritura. No le agrega de su entendimiento, ni de sus pensamientos, ni de su argumento. La esclarece la escritura. Trae comprensión, la hace sencilla para que los hombres la puedan entender. No ha habido un mejor maestro que Cristo Jesús. Pero es un mensaje espiritual y por tanto tiene cabida solamente en los que creen y se ha de entender por medio de la fe. Si alguien no cree, ¿eso hará infructuosa la palabra de Dios? Para nada. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra, parte las coyunturas, separa las intenciones del alma y del espíritu. Pero si alguien no cree, eso no hace ineficaz la palabra de Dios, sino que el oír, al no ir acompañado de la fe, no trae ningún provecho para su vida. Por eso ninguno puede desarrollar la fe si primero no se aborrece a sí mismo y entiende que es polvo y es ceniza, que no tiene nada para ofrecer ni para entregar a Dios. Cuando entienda que no tiene nada para ofrecer y para entregar a Dios, entonces va a entregar como Abel la vida de otro. Y el cordero que nos fue dado para poder presentarle a Dios es el cordero inmolado, Jesucristo. Nosotros tenemos que presentar a Dios la vida de Cristo. Nuestra vida, polvo y ceniza, no tiene ningún beneficio ni para Dios ni delante de Dios. Al contrario, cuando Dios ve esta vida la tiene que destruir. Por eso es que le destruyó a Job. No para que se perdiera, no para maldecirlo, sino para que no se apoyara en su propia justicia, para que no viviera por su justicia, sino viviera por la justicia que es por medio de la fe, la que Dios revela por medio del Señor Jesucristo y por medio de quien trajo vida y vida en abundancia. Hermana querida, hermano querido, si esta palabra no le trae gozo, no le trae contentamiento, sabiendo que Dios le ha abierto un camino nuevo, vivo, a través de la carne de Jesucristo, que le ha dado un cordero, que no solamente ha hecho vestiduras como lo hizo para Abel, como lo hizo para Adán, como lo hizo para Eva, para cubrir la desnudez, sino para cubrir toda la inmundicia
le ha dado vestidura nueva, nos ha ataviado, nos ha vestido como la esposa, alabado sea el nombre del Señor, nos ha ataviado y nos ha vestido de justicia, de santidad, de perfección, para presentárselo a sí mismo delante de Él sin mancha y sin arruga. Bendito sea su nombre, alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, iglesia amada, vamos a alabar el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda la honra, de recibir de la alabanza de su pueblo. Bendito, santo sea el nombre de aquel que vive, de aquel que reina por los siglos de los siglos. Santo y bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,